El miedo provoca la distancia, nos mete hacia adentro y guardamos las alas sin más intención que cuidarlas. Volar sin miedo nos lanza a vivir y colmar esperanzas, nos lleva hacia otros y a sueños que alcanzan tan solo quien estrena sus alas. Amar es reinventar cómo dar vida, es hacer fecundo y fértil cada día, es quererme como soy y respetar lo que otro ansía y ponerme a trabajar sin garantías. Amar es creer que la alegría no puede guardarse porque se marchita. Es no parar el agua para que corra siempre limpia y compartirla como don que nos habita. Amar es vencer el miedo que paraliza, pues vivir sin arriesgar es embalsamar la vida. No perder y no ganar por no errar es cobardía. Regalar cada talento es lo que el mundo necesita. Amar es vencer el miedo que paraliza, pues vivir sin arriesgar es embalsamar la vida. No perder y no ganar por no errar es cobardía. Regalar cada talento es lo que el mundo necesita. Regalar cada talento es lo que el mundo necesita. Regalar cada talento es lo que el mundo necesita. Sí es cierto que nunca podremos corresponder plenamente al amor divino por la diferencia insalvable entre el Creador y las criaturas, no es menos cierto que Dios nos muestra un amor posible en el que vivir esa correspondencia imposible. El amor por el hermano. El amor al hermano es el lugar de la verdadera correspondencia al amor de Dios. Amando a nuestros hermanos, nos demostramos y demostramos al mundo y a Dios que le amamos de verdad y correspondemos, siempre de manera insuficiente, a su misericordia. Buenos días a todos. Con estas palabras del Papa Francisco comenzamos un nuevo programa de Tiempo para el Espíritu, en el que desde la lectura del Evangelio que escuchamos en la misa cada domingo, voy reflexionando sobre diversos aspectos para intentar comprender las invitaciones que se nos hacen a vivir una espiritualidad más plena y una religiosidad más humana. Comienzo así leyendo el Evangelio de este tercer domingo de Pascua. Es de San Lucas. Nos dice así: los discípulos de Emaús contaron lo que les había pasado por el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Estaban hablando de estas cosas cuando Jesús se presentó en medio de ellos y les dice: paz a vosotros. Pero ellos, aterrorizados y llenos de miedo, creían ver un fantasma. Y Jesús les dijo: ¿por qué os alarmáis? ¿Por qué surgen dudas en vuestro corazón? Mirad mis manos y mis pies, soy yo en persona. Tocadme y daos cuenta de que un fantasma no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Dicho esto, les mostró las manos y los pies, pero como no acababan de creer por la alegría y seguían atónitos, les dijo: ¿tenéis ahí algo de comer? Ellos le ofrecieron un trozo de pez asado. Él lo tomó y comió delante de ellos, y les dijo: esto es lo que os decía mientras estaba con vosotros,
que era necesario que se cumpliera todo lo escrito en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos acerca de mí. Entonces les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras, y les dijo: así está escrito, el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día, y en su nombre se proclamará la conversión para el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Vosotros sois testigos de esto. El primer evangelio que se escribió de los 4 que tenemos en el Nuevo Testamento fue el de San Marcos, y en él no se dice nada de las apariciones de Jesús resucitado, salvo en los últimos versículos, que son un añadido del siglo II, en los que se mencionan algunas apariciones constatadas ya en otros evangelistas. San Mateo tampoco aporta un relato completo. Jesús se aparece a las mujeres que van al sepulcro y les manda a anunciar a los discípulos que vayan a Galilea y allí le verán. En un monte de Galilea se aparece Jesús y les manda a predicar y a bautizar. San Lucas y San Juan, que son los últimos evangelios que se escribieron, tienen narraciones con todo lujo de detalles. Esto nos indica que los relatos de las apariciones se han ido elaborando por las comunidades cristianas a través de los años. Podemos constatar con toda claridad que los relatos más tardíos son los que tienden a la materialización de la presencia, tal vez para contrarrestar la duda de los cristianos posteriores a los apóstoles. En Mateo se duda que sea él Cristo. En Lucas y San Juan se duda de que sea Jesús de Nazaret. La materialización y la duda están relacionadas entre sí. Cuando los que convivieron con Jesús van muriendo, la siguiente generación de cristianos siente la necesidad de insistir en la corporeidad de Jesús resucitado para ser más convincentes. Caen en la trampa en la que nosotros seguimos aprisionados, creer que lo real es solamente lo que se puede ver y tocar. En San Lucas, todas las apariciones y la subida al cielo tienen lugar en el mismo día. En el episodio que leemos hoy, Jesús aparece a los 11 y a todos los demás de improviso, como había desaparecido después de partir el pan con los discípulos de Emaús. Se presenta en medio porque no viene de ninguna parte. El relato de Emaús, que precede al que escuchamos hoy, había dejado claro que Jesús se hace presente en el camino de la vida, en la escritura y al partir el pan. Aquí se hace presente en medio de la comunidad reunida. Esto lo tenían ya muy claro los cristianos, 50 o 60 años después de la muerte de Jesús, cuando se escribió este evangelio. La Eucaristía es la presencia más real de Jesucristo en nuestra vida, la que permite reconocerle y vincular al resucitado
con el crucificado. En la celebración de la Eucaristía se hace presente su entrega por amor. La Eucaristía nos impulsa a una vida resucitada, fraterna, alimentados por Jesús. La Eucaristía rehace nuestra condición fraterna y nos sustenta como pueblo de Dios en la tarea de prolongar la fraternidad en lo cotidiano, para que todos encuentren un sitio en la mesa del pan partido y compartido, en que está llamado a transformarse este mundo, casa común, habitada por todos en Dios. Sentarnos a la mesa fraterna de la Eucaristía nos hace conscientes de la dimensión comunitaria como algo central en el seguimiento de Jesús. Se descubre al resucitado cuando lo buscamos junto a otros hermanos, cuando vamos haciendo camino de seguimiento juntos hacia el sueño de la fraternidad. Volviendo al relato del Evangelio, nos dice San Lucas que los discípulos están llenos de miedo. Pero esto no tiene lógica porque los discípulos ya conocían el anuncio de las mujeres, la confirmación del sepulcro vacío, una aparición al mismo Pedro que el Evangelio menciona, y también se nos dice que los de Emaús estaban contando lo que les acababa de pasar. Si a pesar de todo siguen teniendo miedo, quiere decir que es muy difícil comprender que pueda haber vida más allá de la muerte. El dato del miedo también nos advierte de que lo que se narra no pudo ser una invención de los discípulos, porque no estaban nada predispuestos a esperar lo sucedido. En Juan, los discípulos tienen miedo de los judíos. En Lucas, tienen miedo del mismo Jesús. Al resaltar que creían ver un fantasma, el texto se empeña en que tomemos conciencia de lo difícil que fue reconocer a Jesús. Los que acababan de llegar de Emaús caminan varios kilómetros con él y cenan con él sin conocerlo. Incluso María Magdalena, que lo quería con locura, pensó que se trataba del hortelano. ¿Qué nos quieren decir estas insistencias en que eran incapaces de reconocerlo? Nos están advirtiendo de que era Jesús, pero no era él mismo. En el relato de hoy se dice: esto es lo que os decía mientras estaba con vosotros. ¿Es que en ese momento no estaba con ellos? Estas incongruencias nos tienen que abrir los ojos. Sigue diciéndonos el texto: mirad mis manos y mis pies, palpadme. Las manos y los pies son prueba de su muerte por amor en la cruz y de que Jesús es el mismo que crucificaron, quien se deja ver ahora. Si se insiste en la materialidad es para demostrar que no se trata de fantasías o ilusiones de los discípulos, que no estaban predispuestos a creer en la resurrección. Más bien se les impuso contra el sentir de todos ellos. Eso da plena garantía a lo que nos transmiten, aunque al envolverlo en un relato tenemos el peligro de quedarnos en el envoltorio. Luego pregunta Jesús: ¿tenéis ahí algo de comer? Dice un adagio latino que lo que prueba demasiado no prueba nada. Porque si el cuerpo de Jesús seguía desarrollando las funciones vitales,
necesitaría seguir comiendo, respirando, etc. Y sería un absurdo completo que Jesús pudiera comer después de muerto, por lo que esa comida no era real en el sentido físico. Lo que intenta decirnos el relato es lo difícil que fue para ellos aceptar que había una vida después de la muerte. La experiencia pascual de los seguidores sí fue real, pero no hay manera de comunicarla a los que no han tenido esa experiencia. El afán por demostrar lo indemostrable los lleva a estas incongruencias y meteduras de pata. San Lucas insiste, siempre que tiene ocasión, en que se tienen que cumplir las Escrituras. Por eso añade constantemente la coletilla, así estaba escrito. En todos los salmos que hablan del siervo doliente, se termina con la intervención de Dios que se pone de su parte. Los primeros cristianos eran todos judíos. No tenían otro universo religioso para interpretar a Jesús que el Antiguo Testamento, y recurren a las Escrituras para explicar e incluso justificar todo lo sucedido con Jesús. Los discípulos estaban incapacitados para asumir la muerte de Jesús. Ni mientras vivía con ellos, ni después de muerto, podían asumir que el Mesías tuviera que padecer una muerte tan espantosa. En ninguna parte del Antiguo Testamento se dice que el Mesías tuviera que morir, y menos de esa manera. Todas las citas que se hacen en los Evangelios para explicar la muerte de Jesús están traídas por los pelos. A pesar de que Jesús dio un paso de gigante sobre el Antiguo Testamento a la hora de decirnos quién es Dios, ellos siguen echando mano del Antiguo Testamento para interpretar su figura. Y no es que se tengan que cumplir las Escrituras, es que elaboran expresamente los relatos para que se cumplan. Cuando Jesús dice, mientras estaba con vosotros, nos indica con toda claridad que en ese momento no está con ellos físicamente. Estas son las pistas que nos advierten para no caer en la trampa de una interpretación literal. Jesús está presente en medio de la comunidad, pero no se trata de la misma presencia de la que disfrutaron cuando vivía con ellos. Jesús es el mismo, pero no está con ellos de la misma manera que lo hacía cuando andaba por los caminos de Galilea. La presencia de Jesús en medio de la comunidad es mucho más real que antes. Ahora es cuando descubren al verdadero Jesús. Todo esto nos debe llevar a descubrir que somos nosotros los que tenemos que resucitar, haciendo nuestra la misma vida que Jesús alcanzó mientras vivía y que mantiene después de muerto. Esta es la intención de los Evangelios al escribir lo que escribieron. El Espíritu que Jesús les promete no es un ser especial, sino la misma vida que Él vivió y manifestó. Dios es Espíritu y está en todas partes
sin posibilidad alguna de ausencia. El Espíritu no es patrimonio de creyentes, ni solo de quienes lo buscan. Lo puedes llamar de diferentes maneras. Lo puedes llamar ser, lo puedes no llamar, pero está ahí. Cuando se le niega, cuando no se le niega, en la afirmación, en la pérdida, en el hallazgo. Y es que el Espíritu nos cruza a todos y en todos se manifiesta. Termino así el programa de hoy, deseándoles un feliz domingo y una buena semana. Les dejo con otra buena canción de Salomé Arricibita, Desconcertad el corazón. Paz a vosotros, a todos mi paz os doy. No temáis tocar heridas, si os lo impide la razón, que hay murallas, concertinas y alambradas de corazón, que oprimen los sentimientos, que encierran los fundamentos y no dejan mirar mejor. Desconcertad el corazón para salir, desconcertad el corazón para tocar, desconcertad el corazón para dejar entrar en él la humanidad, para estar cerca, para hablar, para crecer, para vivir, para abrazar o para orar. Desconcertad el corazón para amar. Paz a vosotros, a todos mi paz os doy. No temáis tocar heridas, si os lo impide la razón, que un corazón vallado es un corazón parado, que se muere lentamente, que se marchita y no entiende lo que es vivir por amor. Desconcertad el corazón para avanzar, desconcertad el corazón al caminar, desconcertad el corazón para airear y sanar bien llagas y heridas, para dar luz a vuestras vidas, para correr, para danzar, para doler, para gustar. Desconcertad el corazón.